Muy buenos días, amigos del comercio. Hoy nos acompaña Pamela Navarro, directora del área laboral de PPU, y Miluska Rosales Escriba, asesora legal de BDO Perú, con quienes conversaremos sobre el tema del hostigamiento sexual. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fran. Para comenzar, quería preguntarte, Pamela, sobre qué se entiende por hostigamiento sexual. Bueno, es una pregunta bien interesante porque ha habido un cambio normativo hacia mediados del año pasado, el 2019, donde primordialmente cambia el concepto del hostigamiento sexual. Siempre hemos entendido el hostigamiento sexual como una conducta de connotación sexual que de alguna manera es no deseada por la persona que lo recibe y que crea un ambiente intimidatorio o hostil o humillante. A raíz del cambio normativo que se dio en julio del año pasado, se amplía el concepto de hostigamiento sexual para incluir no solamente las conductas de connotación sexual, sino también las conductas de connotación sexista. Este es un cambio sumamente importante porque estamos hablando de los estereotipos de género, ¿no? Un poco lo que en el día a día podemos conocer como actitudes machistas y que de alguna manera son entendidas o aceptadas como parte de la cotidianidad dentro del centro de labores. Entonces, hoy en día, la norma que regula el hostigamiento sexual habla de una conducta de naturaleza sexual, de connotación sexual o sexista, no deseada por la víctima, que crea un ambiente intimidatorio, hostil o humillante para la persona, este es un rasgo subjetivo, que hace o que imposibilita que esta persona pueda continuar desempeñándose dentro del ámbito laboral. ¿No? La norma también señala que no hace falta que el rechazo sea expreso y tampoco hace falta que sea reiterante, lo cual hace que la definición de hostigamiento sexual, si lo queremos poner en la práctica, sea una definición bastante amplia. Y justamente, Pamela ha mencionado todo lo que dice la norma, pero esta inclusión a la normativa lo que hace es que la SUNAFIL reciba mayores denuncias por parte de las personas que son presuntamente víctimas, ¿no? Anteriormente las denuncias solamente eran justamente por esta connotación sexual, pero digamos, si alguien está en su ámbito laboral y considera que hacia ella se le está hablando de una manera con conducta sexista, ella también puede interponer la queja correspondiente, ¿no? Lo que hace es que este proceso sea más amplio y se reciba o se proteja de una manera más general a las personas. Miluska, más o menos, ¿cuáles son? Hemos hablado un poco de qué es el hostigamiento sexual, pero si podríamos entrar un poco más en detalle sobre las manifestaciones de ese tipo de casos. Por ejemplo, puede ser un acoso sexual. De hecho, ahorita en la SUNAFIL existe en la página web una guía que nos ayuda a tener ejemplos más claros, porque no solamente está protegido este tipo de conductas, malas conductas en el ámbito laboral, sino también en el ámbito educativo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿no? Entonces estamos hablando específicamente de qué tipo de conductas o qué tipos de actos de hostigamiento sexual o conducta sexista puede ser, por ejemplo, que aquellas promesas que se dan para obtener un beneficio para la persona supuestamente víctima. Entonces, si una persona que está en una posición de jerarquía mayor le dice que, digamos, el ejemplo expreso, ¿no? Ya están cerca tus vacaciones, entonces podemos ir a tomar un café. Esa es una promesa que se hace bajo esta conducta, ¿no? Digamos, o por ejemplo, justamente hoy día antes de venir estábamos viendo en el área, en BDO, bastantes tipos de situaciones que se generan para que las personas consideren que se están vulnerando estos derechos, el derecho a la dignidad, que lo promueve justamente la SUNAFIL. Es si una persona está viendo, digamos, un video con contenido sexual y te lo muestra, y solamente te lo muestra, digamos, por un tema de chiste, una persona se puede considerar que eso lo ha ofendido y lo ha humillado y hace que su ambiente laboral o su entorno laboral sea bastante delicado para continuar trabajando y puede presentar la denuncia correspondiente o la queja, ¿no? Que puede ser tanto verbal o escrita. Yo creo que es importante, como bien han mencionado, no solamente ahorita estamos hablando de acciones con connotación sexual, que puede ser efectivamente la promesa implícita, los tocamientos indebidos, el acoso sexual propiamente dicho. Algo que está muy de moda también es todas estas manifestaciones de acoso sexual a raíz o a partir de las tecnologías de información y de las redes sociales, ¿no? El compartir fotos o videos de personas
afectando su sexualidad, también entra del tipo que busca proteger la norma. Y lo otro que es importante es hacer hincapié a estas conductas de connotación sexista, que creo que es la gran revolución de la norma, ¿no? ¿A qué nos referimos? A todas estas bromas en doble sentido, ¿no? A hablar de que la mujer es más débil por su condición de mujer, de que el hombre es más fuerte por su condición de hombre, que hay actitudes o acciones o trabajos que solamente pueden desempeñar los hombres, que las mujeres son más sensibles los días en los que les viene el periodo, o incluso también estos comentarios que tienen que ver con mi opción sexual. Eso también está regulado hoy en día bajo la norma. No se permite ningún tipo de comentario, burla, que tenga que ver con la opción sexual de uno de los trabajadores de la empresa o de los centros educativos o de las Fuerzas Armadas. Entonces, cualquier persona que sienta que esto genera un ambiente incómodo para él o para ella, que no está de acuerdo con este tipo de tratos, con este tipo de comentarios o con este tipo de acciones, puede interponer una denuncia por acoso sexual. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el empleador frente a esos casos de hostigamiento sexual en el trabajo? Yo creo que la responsabilidad es bastante amplia. Primero, porque está obligado a realizar una capacitación anual, ¿no? Y una capacitación al ingreso de los trabajadores al centro de labores. Yo creo que esa es tal vez el tema más importante de esta norma, porque si yo no capacito a mis trabajadores para que entiendan que la legislación ha cambiado y que ha cambiado como consecuencia de una demanda social, la sociedad quiere que este tipo de acciones se acabe, ¿no? Yo no quiero seguir viviendo en una sociedad donde soy juzgada por mi opción sexual, por los estereotipos de género, o donde tengo que dar o aceptar cierto tipo de favores sexuales a cambio de que pueda ser promovida, pueda ser ascendida, tenga que mantener mi trabajo o vaya a tener un aumento. Entonces, yo como empleador necesito empezar con esta capacitación que viene con un tema de sensibilización, que la gente entienda qué es lo que implica hoy el hostigamiento sexual, por qué es que está prohibido, cuáles son los canales para denunciar los temas de hostigamiento sexual. Y de forma adicional, la norma señala que para empresas que tienen 20 o más trabajadores, yo necesito implementar un comité de intervención para realizar las investigaciones de los casos de hostigamiento sexual. Si tengo menos de 20 trabajadores, necesito señalar un delegado. ¿Y qué es lo que trata de garantizar la norma? La norma trata de garantizar que haya una investigación confidencial, imparcial y objetiva, que es tal vez el mayor temor que tenían las víctimas de un caso de acoso sexual de presentar una denuncia. Si voy a presentar una denuncia frente a un gerente o a un directivo o a un vendedor estrella, lo que la empresa va a hacer es tratar de pasar por agua tibia esta denuncia. Entonces la norma lo que dice es no, yo lo que voy a crear es o un comité o un delegado que va a tener autonomía en el proceso de investigación para que de manera confidencial, objetiva y autónoma puedan esbozar un informe donde ellos propongan una medida de sanción en caso consideren ha existido realmente hostigamiento sexual. Claro, pero eso es muy importante que las empresas en general tengan su oficina de recursos humanos, porque allí se va a centralizar todas estas denuncias justamente con la intervención que va a realizar el comité correspondiente. Es más, la oficina de recursos humanos no solamente interviene en este tipo de procedimientos, sino también debería hacer de forma anual evaluaciones, más o menos para sondear cómo van los actos que se realizan en el día a día, ¿no? En las actividades. Estas evaluaciones son muy importantes porque así tenemos información objetiva y de manera anónima en planos generales para ver qué tipo de conductas están realizando tanto los directivos, los gerentes, los trabajadores, los colaboradores, ¿no? Porque, digamos, este tipo de conductas no solamente se dan en orden de jerarquía, como mencioné anteriormente, sino también entre pares. Entonces es muy importante que se cumpla con esta responsabilidad por parte del empleador, la misma que terminó el 23 de enero de este año, ¿no? Justamente el hecho de que se conforme los comités de intervención o se designe al delegado correspondiente. Si una persona está siendo hostigada y quiere denunciar, ¿a quién debe acudir? Ya, justamente ahí tenemos varios casos, se ve el caso a caso. ¿Qué pasa si esta persona está siendo hostigada en un centro de trabajo que tiene más de 20 empleadores? Debería acudir directamente a la oficina de recursos humanos o a su jefe directo. El jefe directo tiene un plazo de un día para reacomodar, digamos, esta queja o esta denuncia para que también se vaya a un proceso de investigación del comité de intervención. Pero, digamos, si no tenemos este comité de intervención, va a ir al delegado correspondiente, quienes juntamente con la
la Oficina de Recursos Humanos va a poder desarrollar las investigaciones correspondientes, ¿no? Y dentro del periodo de investigación lo que se tiene que hacer también es tomar medidas cautelares, medidas preventivas, tanto para la víctima, para que pueda desenvolverse digamos, en un plano laboral mejor. Ahora, hay que tener en consideración que el reglamento habla de varios principios y uno de ellos es el principio de confidencialidad de la información. Entonces, todas estas denuncias o quejas que se planteen deben proteger justamente esta confidencialidad y en caso de que haya testigos, también para ellos, ¿no? Para que no se les pueda perjudicar en sus labores. Acá hay dos temas bien importantes que has mencionado, y el primero es ser conscientes que cualquier persona que tenga personal a su cargo puede recibir una denuncia por un acto de acoso sexual, ¿no? Entonces yo tengo que saber como jefe de que si recibo una denuncia por un acto de acoso sexual, tengo un día para correr traslado de esta denuncia al comité, al delegado o al área de recursos humanos. Y eso es bien importante porque eso da lugar a que efectivamente vayamos a cumplir con los procedimientos. Y eso va de la mano con el tema de confidencialidad. Yo necesito, al momento de hacer las capacitaciones, explicarle a mis trabajadores que este procedimiento es confidencial. Y otro de los principios más importantes es el de no revictimizar a la víctima. ¿Eso qué significa? No hacerla pasar por tener que contar lo que ha pasado un montón de veces. Entonces, si yo soy el jefe directo y yo recibo la denuncia de un acto de hostigamiento sexual y yo no voy a hacer la investigación del procedimiento, yo no tengo por qué saber los detalles y los pormenores de la denuncia. Yo tengo que recibir la denuncia, acoger a la víctima, hacerle sentir que entiendo lo que está pasando y que dentro del plazo que me confiere la norma, que es un día, voy a correr traslado de su denuncia para que las personas encargadas puedan hacer el proceso de investigación. En ese sentido, el comité, ¿qué debe hacer o también qué no debe hacer durante el proceso de investigación? El comité, una vez que recibe la denuncia, es el líder del proceso de investigación. El comité tiene 15 días para culminar con su investigación. El comité, una vez que recibe la denuncia, tiene que correrle traslado al presunto hostigador, ¿no? Y darle un plazo para que el presunto hostigador pueda presentar sus descargos y los medios probatorios que estime convenientes. Es muy importante poder entrevistarse con la víctima para poder entender qué es lo que ha pasado, para recoger su testimonio, de ser necesario entrevistar a los testigos que las partes pudieran presentar y valorar los medios probatorios. El comité, al término del periodo que tiene, va a tener que emitir un informe donde valore cada uno de los medios probatorios, donde llegue a una conclusión sobre si ha existido o no acoso sexual, donde proponga una medida de sanción y donde proponga también medidas correctivas que se puedan implementar dentro de la empresa a fin de evitar que vuelva a suceder un acto de hostigamiento sexual. Muy importante, la confidencialidad, ¿no? Lo que no debe hacer el comité es salir corriendo a contarle a su compañero de escritorio que ha recibido una denuncia, fíjate lo que ha pasado, mira a quién han denunciado, porque otro tema que es muy importante y es un principio universal es que las personas partimos de la presunción de inocencia. El hecho que haya una denuncia por acoso sexual lo que nos da es un presunto hostigador, no un hostigador, con lo cual también hay que valorar el derecho que tiene esta persona a que el procedimiento se dé en estricta confidencialidad y salvaguardando su derecho de defensa también. Claro, justamente otro principio que señala la norma es el principio del debido procedimiento, ¿no? Entonces, todo se debe hacer conforme a ley, es decir, dar el plazo correspondiente para que se realicen los descargos, presentar los medios probatorios y sobre todo que el comité o el delegado, de ser el caso, dependiendo del número de trabajadores de la empresa, debe tener en consideración que aquí se evitan los formalismos. Entonces la idea es que el proceso se lleve de una manera bastante célere, porque son solo 15 días, y también que se respeten los derechos fundamentales de cada uno, tanto del hostigado, del presunto hostigado, como de la víctima, ¿no? O del hostigador, de ser el caso. Entonces, por ejemplo, yo si soy parte del comité no voy a rechazar un descargo que formule, que se esté presentando diciendo, ¿sabes qué? No me has puesto la fecha, por ejemplo, ¿no? De forma general. Entonces, tenemos que evitar siempre eso porque la idea es salvaguardar los derechos de la persona y también evitar y corregir este tipo de conductas. Hablábamos de que una de las cosas que debe procurar el comité es mantener la reserva y ahí, la revictimización, evitarlo. Además, la persona hostigada, acosada, puede pedir que el comité tome algunas medidas respecto
al hostigador, al presunto hostigador? Sí, claro. De hecho, durante el procedimiento se pueden establecer medidas preventivas, como es la separación, digamos, si trabajan en un mismo ambiente de trabajo o en una misma área, la separación tanto de la víctima como de la persona que está victimizando, ¿no? Eso puede ser por un lado. Por otro lado, también la suspensión de las labores, la misma que sería una suspensión imperfecta, porque de todas maneras se sigue aportando la remuneración correspondiente a este presunto hostigador, y en caso después se declare culpable, después de valorar todo y emitir los informes correspondientes, ahí sí se le hace el no pago correspondiente. Es importante porque en realidad no es que la víctima puede solicitar, sino que es obligación de la empresa poner a disposición de la víctima, ¿no? La norma señala que dentro de los primeros 2 días la empresa tiene que poner a disposición de la víctima, ya sea a través del área de recursos humanos o de quien haga sus veces, los canales de atención a la víctima, médica, psicológica y física. Y de forma adicional tiene que tomar las medidas preventivas a fin de proteger a la víctima dentro de este proceso de investigación. Nos llega una pregunta del público y nos pregunta ¿qué ocurre o a quién acudir en caso la empresa no tenga un área de recursos humanos? La norma habla del área de recursos humanos o quien haga sus veces. Entonces, si bien no todas las empresas tienen área de recursos humanos, a la hora que hacen el procedimiento que tienen que cumplir, porque el año pasado tendrían que haber implementado un procedimiento contra los actos de hostigamiento sexual, ahí tienen que designar quién va a ser la persona o quién va a ser el área o el departamento que va a fungir con las responsabilidades que tendría un área de recursos humanos. Entonces eso tendría que estar establecido en la política, que ya les tendrían que haber repartido a la fecha, ¿no? Y en el supuesto que no exista o saben que no se ha implementado esta área o el comité o digamos el delegado, tienen que tener en conocimiento que existe la SUNAFIL, que es la entidad especializada para fiscalizar cualquier actividad laboral, y pueden acudir ante ellos para que puedan visitar a la empresa y que puedan sancionar, digamos, aquellas conductas que no se están cumpliendo. ¿Cuáles serían las posibles multas que podría recibir una empresa por no haber instalado este comité? Claro, las multas van a depender mucho del acto en sí, porque tenemos multas que van desde infracciones leves, graves y muy graves. Entonces, por ejemplo, una infracción muy grave sería no establecer el comité. No establecer el comité o delegar a una persona bajo el cargo de delegado, ¿no? Valga la redundancia. Y el número exacto de la multa va a depender del tipo de empresa y del número de trabajadores afectados. Entonces siempre tenemos que ver el caso en concreto para saber establecer el monto económico exacto. Hablábamos hace un momento del tema de que el comité da una conclusión, posibles sanciones, pero se entiende que la empresa, al fin y al cabo, es la que decide si toma la sugerencia del comité o no. ¿Cuál es la situación en ese caso? Lo que pasa es que una vez que termina la investigación que hace el comité, con el informe que emite el comité, eso se pasa al área de recursos humanos o a la gerencia correspondiente que ha determinado la empresa. Y la empresa tiene un plazo de 10 días para correrle traslado del informe final con sus recomendaciones y la propuesta de sanción a las partes, ¿no? A la presunta víctima y al presunto hostigador, para que ellos presenten sus descargos. Tiene un plazo de 10 días la empresa, desde que ha recibido el informe, para poder emitir la decisión final. La norma lo que señala es que en caso la empresa decida apartarse de la recomendación establecida por el comité, tiene que sustentar de manera objetiva el por qué se está apartando de la recomendación del comité. Es decir, si el comité lo que dice es, en verdad lo que aplica es una suspensión, y la empresa lo que señala es, no, en verdad para mí aplica un despido o solo una llamada de atención, es mi derecho como empleador poder graduar la medida, pero tengo que señalar de manera objetiva el por qué me estoy alejando de la recomendación del comité. ¿Alguna de las partes podría cuestionar la decisión de la empresa? Sí, de hecho sí, y tendría que ir al máximo órgano, digamos, dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, en una firma muy grande que tiene varias unidades de negocio, se puede considerar al managing partner de repente, que es la máxima autoridad y que estaría sobre un socio o sobre un gerente general. Pero en el supuesto no haya este tipo de situaciones, puede solicitar o puede presentar una demanda, interponer una demanda para el cese del hostigamiento, o de ser el caso, si él considera o la persona considera que se le está hostigando y que no se ha tomado, digamos, las medidas correspondientes, se puede dar por despedido y presentar incluso en la demanda la indemnización correspondiente por despido arbitrario.
Yo creo que tenemos que pensar que siempre va a haber una parte que va a cuestionar la decisión final, ¿no? Porque claramente esto beneficia a una parte y perjudica a la otra parte dentro del proceso de investigación. Entonces, dependiendo de qué es lo que yo quiera reclamar o con qué cosa no estoy de acuerdo, voy a ver a qué instancia voy a acudir. Si, por ejemplo, no se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma, no se han tomado en cuenta los medios probatorios, no se ha cumplido con los plazos, probablemente tendría que ir a la SUNAFIL a denunciar de que no se ha cumplido con el procedimiento que establece la norma. Si no estoy de acuerdo con la decisión final porque considero que se le ha aplicado una amonestación cuando tendría que haber sido un despido, ¿no? Yo como víctima, o como presunto hostigador considero que me están despidiendo, suspendiendo cuando no hay pruebas suficientes y yo considero que no he cometido un acto de hostigamiento sexual, puedo ir al Poder Judicial a revisar el fondo de la decisión también, ¿no? Para terminar, ¿cuál es la responsabilidad que podría asumir el jefe o la persona que recibe la denuncia de la persona que ha sido hostigada? ¿Cuál es la responsabilidad que podría recibir? O sea, si es que no hace llegar la denuncia. Bueno, podría ser sancionado, ¿no? Por incumplimiento de obligaciones de trabajo. Una vez que nosotros cumplamos con capacitar a los trabajadores y los trabajadores sepan que tienen un plazo de un día para presentar o hacer llegar la denuncia al comité, entonces sería un incumplimiento de sus obligaciones laborales el no informar de la denuncia dentro del día. Y dependiendo del acto que se vaya a denunciar, la norma también señala que si existen indicios, indicio es me parece, creo, tal vez, no es que estoy segura, sino que me parece que podría haber la comisión de un delito, tengo la obligación de correrle traslado al Ministerio Público. Y existe un delito en materia penal que es el de omisión de denuncia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un acto que también linda con los delitos que están establecidos en el Código Penal, no solamente tengo la obligación de correr traslado dentro de la empresa, sino de informar que esto puede ser un potencial delito penal, ¿no? Claro. Les agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.